Hoy vamos a hablar de algo que, si te soy honesta, me ha tocado muchas veces y no siempre de la mejor manera, y probablemente a ti también. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres en este momento, si estás emprendiendo, si estás teniendo un trabajo de tus sueños, si estás entrenando, si estás estudiando o si eres madre tal vez, o sencillamente intentando tomar decisiones que te lleven a tener una mejor versión de ti mismo. Yo creo que hay algo que nos une a todos y es esa sensación de que muchas veces tenemos que sostener absolutamente todo. Así que, aunque a veces pareciera que hubiera un manual que dice como sé disciplinado, sé productivo, sé constante, sé impecable, muchas veces la realidad es que detrás de todo eso hay un mensaje que nos dice como no te quejes, no falles, no pares, y muchas veces eso nos puede llevar a un burnout, a un cansancio mental, a unas ganas de no querer hacer nada. Pero el punto de todo esto es que el ser humano por naturaleza intenta ser fuerte, intenta ser estable, intenta no tener miedo y ser constante, y eso está totalmente bien. Pero detrás de toda esa fuerza muchas veces lo que hay es cansancio, hay duda, hay miedo o simplemente ganas de decir como ok, hoy no me quiero parar de la cama, y eso está súper bien. La verdad es que aquí no estamos juzgando un pensamiento u otro, solamente estamos compartiendo experiencias y pensamientos para poder darnos herramientas unos a otros. Y es aquí donde entra el concepto del podcast de hoy, del episodio de hoy, que me voló la cabeza en realidad, que se trata del cerebro de atleta, porque no estoy hablando de correr maratones, de ser un atleta de alto rendimiento, sino me refiero a esa mentalidad que no espera motivación para actuar, que sabe cómo empujarse, pero también cómo sostenerse, que se disciplina, pero no se destruye. Y la realidad de todo esto es que suena súper bonito, pero la verdad es que no siempre es fácil, porque lo que nadie te cuenta es que detrás de esa disciplina que admiramos, si no se maneja con conciencia, se puede volver una cárcel entera. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo entrenar nuestra mente, no desde el castigo, sino desde el respeto propio, de cómo distinguir entre una disciplina que te construye y una que te está exprimiendo. Y claro, también te voy a contar un poco de mi historia, porque esto no viene de un libro, en realidad viene de ensayo y error, de más de errores que de ensayos. Así que si últimamente te has sentido de esta manera y no te sientes conectado contigo mismo, pues este episodio tal vez te funcione, y vamos a hablar de lo que realmente significa tener un cerebro de atleta. Cuando digo cerebro de atleta, no me estoy refiriendo a alguien que vive en el gimnasio, que entrena, que hace maratones o que desayuna de la mejor manera, sino hablo de esa mentalidad que aparece cuando la motivación desaparece. Esa parte tuya que se activa cuando no hay ganas, pero sí hay visión. Cuando no apetece nada, pero te acuerdas de lo que estás construyendo, y eso es lo que te hace mover. Porque seamos sinceros, y es que todos hemos tenido esos días en los que pensamos como, y sencillamente si hoy no hago nada y desaparezco. Porque seamos sinceros, yo creo que todos hemos tenido esos momentos en los que nos sentimos que no podemos más, que no queremos hacer nada, que no tenemos como esa fuerza para poder avanzar y dar ese siguiente paso. Pero yo creo que cuando empezamos a sentir eso, hay una vocecita interna que nos susurra al oído, que dice tienes que pararte, tienes que hacerlo porque nadie más lo va a hacer por ti, y esa es la realidad. Y esto es el cerebro de atleta para mí. No es una mentalidad perfecta, no es rígida, no es robótica. Es una mentalidad que sabe fallar, pero también sabe levantarse, que no necesita validación constante para seguir, y aunque duda muchas veces, elige avanzar y de igual manera. Y yo creo que a mí, en mi experiencia personal, me lo han dicho de muchas maneras, que muchas veces la gente cree que yo tengo mucha fuerza de voluntad, que tengo mucha disciplina, que soy muy organizada, pero a pesar de que yo digo ok, sí, también muestro que en realidad esa perfección o esa manera de hacer las cosas, detrás de eso hay muchas cosas en las que yo he tenido que trabajar, mucho cansancio mental, mucho cansancio físico, mucha desmotivación también, de pensar de que ojalá supieran a veces lo difícil que me da levantarme en la mañana. Y la realidad de esto es que esto no va de la fuerza que tengamos, va de entrenarnos mentalmente para responder cuando llega la duda y cuando lleguen estos momentos difíciles, la flojera, la pereza, el miedo o el ya para qué lo hago. Y eso pues no lo enseña el colegio, no lo enseña la universidad ni ningún manual, solamente se entrena viviendo. Y este episodio es eso, ¿no? Como una conversación honesta de cómo cultivar ese músculo invisible que te sostiene cuando nadie más lo ve.
Hay una versión de la disciplina que no se siente como castigo, ni como presión, ni como una lista interminable de cosas que tienes por hacer. Es más bien como un lugar seguro dentro de nosotros mismos, esa base, esa ancla. Y te lo digo es porque muchas veces creemos que la disciplina, venimos con ese chip insertado, pero no. La verdad, la disciplina es un hábito más que tenemos que construir, no nace sola y a veces se construye de a poquitos. Hay días en los que avanzaste en una tarea o en otra y eso está totalmente bien. Eso también es disciplina, no tiene que ser sencillamente un paso súper inmenso, súper grande para que tú sientas que estás siendo disciplinado. Yo la verdad la descubrí en medio de que no tenía que tener una agenda creada perfectamente, ni tenía que tener algo súper organizado, ni un plan súper montado, porque en los momentos donde hay más caos o donde ha habido más caos en mi vida es donde he encontrado más claridad. Así que cuando yo emprendí, yo no tenía un manual. Yo la única certeza que tenía era que quería que funcionara, pero en realidad una cosa es que tú hagas un plan en Excel, hagas un business plan, y otra cosa es que ese business plan se dé totalmente a cabalidad. Y yo creo que de la teoría a la acción sí hay un gap que muchas veces no nos cuentan de lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, cuando yo emprendí, la verdad, yo no tenía ese manual perfecto ni un manual de cómo hacer las cosas, pero lo que a mí me motivó a seguir haciéndolo fue la disciplina de que tenía en mente tener una visión mucho más grande de lo que quería para mi negocio, ¿no? Y yo creo que muchas veces pensamos que la disciplina sirve solamente para cumplir metas, pero yo creo que la disciplina sirve cuando necesitas motivación, cuando necesitas sostenerte y cuando tienes ese miedo, y sobre todo cuando las cosas duelen y no salen como tú esperas. Esa versión de la disciplina no te grita, no te obliga y sobre todo no te ahoga, sino que lo que hace es cuidarte, acompañarte y te recuerda quién eres cuando el ruido de afuera quiere hacerte olvidar de lo que tú eres. Es como esa amiga que te dice como, sé que no tienes ganas, pero yo te acompaño igual. Y con sueño, con dudas, con mil excusas en la cabeza, pues te vas a levantar. Y das el paso no porque sea fácil, sino porque sabes que te lo debes a ti mismo. Y cuando yo entendí eso, que la disciplina real no tiene nada que ver con ser perfecto o con hacerlo todo, pues mi vida cambió absolutamente, porque tiene que ver con ser coherente, con respetar con lo que dijiste que querías hacer, incluso cuando la emoción de momento desapareció, porque yo creo que hay días en los que uno se levanta con toda la energía del mundo y otros en los que solamente queremos escondernos debajo de las piedras si pudiéramos, pero en esos días en los que nadie ve, los que no van para Instagram, lo que no posteamos, es donde se construye nuestro carácter como personas. Y en ese silencio estamos entrenando algo más fuerte que nuestras ganas, que es nuestro compromiso contigo, con nosotros mismos. Y muchas veces, obviamente, vamos a tropezar porque no lo vamos a hacer perfecto, pero la disciplina poderosa es la que no te castiga por eso, te extiende la mano, la verdad, y te dice, vamos otra vez, y te recuerda que avanzar no siempre se nota, pero sí se siente. Y yo quiero que pienses que si en este momento estás construyendo algo, uno, no lo estás construyendo desde cero, no estás atrás por no tenerlo todo resuelto, estás justo donde tienes que estar, porque tu constancia es lo que te ha llevado a eso. Por más silencioso que sea, estás creando una versión de ti que todavía no conoces, y eso está totalmente bien, porque es una que se sostiene, una que se honra a sí mismo y sobre todo una que actúa con propósito, no por miedo, no por validación, sino por verdadera convicción. Y eso es tener poder personal. Y créeme que cuando construyes ese poder personal te vuelves imparable. O sea, de verdad que muchas veces la gente me pregunta cosas que hasta ni yo misma sé cómo responder, pero lo único que siempre les digo es el dominio propio, el poder personal y esas ganas de creer en ti que nadie más puede hacer, que nadie más puede darte. Solamente la construyes día a día, trabajando en ti, en las cosas que quieres hacer para ser tu mejor versión. Así que vamos a hablar de la otra cara, porque la disciplina puede darte alas, pero también te puede poner una correa al cuello si tú no la vigilas y no le pones la atención suficiente. Y es que cuando la disciplina empieza a venir desde el miedo a fallar, a quedarte atrás, a decepcionar, a no ser suficiente, se vuelve demasiado peligrosa, muy peligrosa. Y lo peor de todo es que esta disciplina se puede disfrazar de virtudes, de compromiso, de responsabilidad, de excelencia,
pero tenemos que ser como bastante dedicados a mirar qué es lo que está pasando, porque puede ser muy difícil de detectarla. En mi caso, la verdad, hubo una época con lo que todo lo que tenía que hacer tenía que estar como al nivel de exigencia que realmente yo misma me había impuesto por todo lo que me habían dicho desde niña. No me permitía, la verdad, ningún error, me comparaba todo el tiempo y eso me frenaba a accionar porque me sentía como que no estaba siendo suficiente. Me comparaba con la gente que ya tenía más productividad, que eran más visibles, que estaban más arriba y por dentro la verdad es que me sentía demasiado cansada porque decía, bueno, ¿por qué me estoy comparando con estas personas? Pero siento que cuando yo me sentí de esa manera, emprendiendo, no ahora, sino hace un tiempo, lo que me permitió fue darme cuenta que el camino, cada uno se traza su propio camino. Uno, eso. Y dos, también me permitió mostrarme a mí misma que no tenía por qué compararme con absolutamente nadie, que no tenía por qué sobreexigirme cosas más allá de mis capacidades, porque la disciplina tóxica no grita, la disciplina tóxica te susurra al oído, no hiciste suficiente, deberías estar más adelante, no pares que te pasan, y sin darte cuenta pues te vas a convertir en una peor persona, una persona que no entiende las emociones, no entiende humanidad, no entiende descanso, no entiende ni siquiera sus propias emociones. Y aquí es donde yo creo que es súper importante hacer una pausa y preguntarnos si estamos actuando desde el amor propio o desde el miedo al juicio, si estamos siendo constantes o sencillamente nos estamos castigando, y si esa rutina que tenemos nos sostiene o sencillamente nos está consumiendo por dentro. Porque si la disciplina te está quitando más de lo que te da, entonces ya no es disciplina, es autosabotaje con disfraz de exigencia, y hay que saber cómo determinar en qué momento nosotros tenemos que hacer esta pausa para poder preguntarnos si estamos avanzando o retrocediendo. Y es justo ahí donde debemos estar súper alertas, porque muchas veces cuando la exigencia se disfraza de compromiso, pues es muy difícil distinguir si seguimos por amor o por miedo. ¿Cómo sé si estamos cayendo en esa trampa? Hay diferentes señales silenciosas que vamos a mirar, porque a veces creemos que estamos bien porque seguimos cumpliendo, porque la agenda está llena o porque sencillamente no hemos parado, pero el cuerpo y la mente siempre nos van a mostrar qué es lo que está pasando. Entonces, estas son algunas de las red flags que muchas veces pasamos por alto, pero cuando las identificamos, pues podemos detectarlo a tiempo. La primera de ellas es la culpa de descansar, como que siempre hay un sentimiento de que te sientes mal cuando necesitas descansar, como si estuvieras perdiendo el tiempo, y creo que a eso hay que ponerle demasiada atención, porque yo siempre era una de las que pensaba como que bueno, si descanso no voy a ser tan productiva, pero ahora me doy cuenta que cuando descanso puedo ser mucho más productiva, mucho más feliz, mucho más tranquila. La segunda señal es que empiezas a hacer las cosas porque debes, más no porque conectan contigo, y todo empieza a sentirse como una obligación porque lo haces como en control, en remoto. Entonces el tercero punto es que te cuesta celebrar tus avances y siempre estás mirando lo que te falta, nunca lo que lograste, y empiezas a sentir todo te está quejando y empiezas a estar como en ese círculo vicioso en que ya no disfrutas las cosas que tienes, sino lo que realmente nunca has podido tener. El cuarto punto es que tu diálogo interno es bastante fuerte, y si fallas un día te hablas con muchísima dureza y no te permites ser flexible, no te permites ser amable contigo mismo, y creo que ahí también hay que tener mucho cuidado, porque empezamos a tener este tipo de comportamientos con nosotros mismos, y ¿quién más va a ser amable con nosotros mismos? Y el último punto es que ya no disfrutas tu proceso de crecimiento, de aprendizaje, de experiencias, sino que tus metas ya no te emocionan como antes, sino que solo empiezan a sentirse con demasiada carga. La verdad creo que todas estas sensaciones y emociones y estas banderas rojas son más comunes de las que pensamos, porque cuando queremos crecer, cuando queremos avanzar a cosas muchísimo más grandes, pues creo que este sentimiento lo compartimos muchas personas que hemos pasado por esas situaciones. Pero algo de lo que me di cuenta es que el crecimiento, la verdad, no se logra a punta de abandono, a punta de tapar con huequitos así todas esas emociones, sino que al contrario se construye con muchísima presencia, con escucha, con ajuste, y detectar esas señales pues no es fallar, es tener el valor de decir como así ya no quiero seguir las cosas, quiero hacer las cosas diferentes, es recuperar ese poder para elegirte de nuevo, para elegir de nuevo, y eso pues también hace parte de la verdadera disciplina. Entonces pasamos ya al cierre de este capítulo, y es cómo recuperamos ese poder sin renunciar a nuestra estructura.
Porque sí, se puede tener estructura sin rigidez, así muchas personas en nuestro pasado tal vez nos hayan hecho creer lo contrario, y se puede tener compromisos sin sacrificarse y sobre todo se puede ser constante sin perder el alma en el intento. Así que te voy a compartir las herramientas que a mí me han cambiado totalmente el juego de cómo vuelvo a mí cuando tengo como todas esas encrucijadas, cuando paso por momentos donde siento que definitivamente quiero tirar la toalla. El primer punto es que redefinas la disciplina desde tu identidad, como que redefinas qué es el concepto de disciplina. Es empezar a decir el tengo que hacer por empezar a decir esto es parte de quien quiero ser, más no como una carga. La verdad siento que el diálogo sí es muy importante. Cuando tú dices las cosas, las palabras son súper importantes y la manera y la intención en la que tú estás hablando pues va a tener demasiado peso. Entonces es empezar a dejar de pensar que tienes que hacer algo por esto es parte de mi crecimiento, esto es parte de lo que quiero hacer para lograr lo que necesito. El segundo punto es que priorices el descanso sí o sí como algo de tus proyectos, porque literalmente yo conozco muchas personas que ni siquiera se toman un tiempo para ellos, no toman un tiempo para descansar, porque ni siquiera en su agenda piensan que eso es algo importante, y yo creo que eso sí es súper importante para que programemos como esa cita con nosotros mismos, un espacio la verdad en donde nosotros podamos disfrutar, descansar, ir al gimnasio o ir a comprar algo, ir a caminar, porque el descanso la verdad no es negociable si quieres tener claridad, creatividad y sobre todo mucha energía. El tercer punto es que revises las metas con demasiada honestidad, o sea, que seas lo más honesto contigo posible, porque siento que cuando nosotros vamos creciendo, vamos cambiando de identidad, vamos encontrándonos mucho más y algunas metas que antes nos representaban ya no nos van a representar ahora, así que así como hemos tenido unas metas impuestas también por nuestro pasado o por el ego o por diferentes razones, pues hay que preguntar y evaluarnos si esas metas que tenemos siguen representándonos nuestros valores, nuestros principios y sobre todo nuestra visión para lograr las cosas que queremos. El cuarto punto es que sueltes esa narrativa de el todo o el nada y quites como esos extremismos de tu vida. Porque hacer algo pequeño es 1000 veces mejor que hacer nada. La constancia no se trata de perfección, sino que se trata de presencia. Y mucha gente subestima eso de que si no es algo muy grande, pues no se va a ver tan significativo en tu vida, pero hay mucho poder en los avances silenciosos y créeme que eso tiene muchísimo más intención y muchísimo más carga emocional para que se logren las cosas. El quinto punto es que celebres tus logros. La verdad es que no hay un logro grande, no hay logro pequeño. Cada uno estamos en diferentes etapas de la vida donde estamos aprendiendo a ser adultos, estamos aprendiendo a hacer las cosas por primera vez. Así que nuestro cerebro necesita dopamina, necesita muchas emociones para poder seguir. Y quiero que celebres lo que antes ignorabas, porque el día que te levantas sin ganas, pues lo que más va a valer es esa valentía que tomas para tomar la decisión que tomaste ese día. El quinto punto es que cuides tu lenguaje interno. La verdad, para mí es uno de los puntos más importantes porque siento que muchas veces somos muy amables con los demás y muchas veces damos consejos y muchas veces le hablamos a los demás como de, oye, te hablo con mucho amor, te hablo con mucha compasión, pero cuando hablamos a nosotros mismos, pues podemos ser un poco más intrusivos, podemos ser un poco más fuertes y lo que queremos, la verdad, es que tengamos una relación con nosotros mismos muchísimo más amorosa y muchísimo más amable, porque la voz que escuchamos todo el día es la nuestra. Y por último es que crees como un propio kit de recovery, de recuperación cuando estás pasando por situaciones de este momento y que apenas tú sientes que estás pasando por un momento donde tal vez no te sientes identificado, donde tal vez no te sientes a tu 100, puedes empezar a hacer, no sé, tus anclas, tus rituales, tus mensajes, tus llamadas a las personas que te pueden ayudar a salir de esto o sencillamente contigo mismo para que conectes con esa intuición, conectes contigo mismo y puedas seguir teniendo la disciplina a pesar de cualquier situación. Así que para cerrar este episodio, pues te dejo esta reflexión que es que al final del día no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo presente y no se trata de correr más rápido, sino de saber por qué estás corriendo. Tu disciplina no debería romperte, debería ayudarte a construirte y si hoy necesitas una señal para soltar esa exigencia y reconectar contigo, pues que sea este episodio, porque tener un cerebro de atleta no es entrenar para resistirlo todo, es entrenarte para no abandonarte a ti en el proceso. Eso fue todo por el episodio de hoy, así que nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho y les mando un beso.